Había una regla no escrita en Hollywood que todos conocían y nadie decía en voz alta. Cuando Frank Sinatra entraba a un lugar, el lugar le pertenecía. No porque lo pidiera, porque simplemente así era. Los meseros cambiaban su postura, los músicos tocaban más fuerte, las conversaciones se interrumpían. Frank no necesitaba anunciarse. Su presencia era el anuncio. Esa noche de 1957, en una fiesta privada en Los Ángeles que reunía a lo más alto del cine americano y latino, Frank llegó tarde, como siempre. La tardanza era parte del show, y mientras saludaba manos, encendía cigarrillos y llenaba el espacio con esa energía suya que era mitad encanto y mitad amenaza, sus ojos encontraron a una mujer al otro lado del salón. María Félix no lo estaba mirando. Eso, para Frank Sinatra, era inaceptable. María estaba rodeada de gente, como siempre, pero no por inseguridad ni por necesidad de compañía. Ella era el centro porque irradiaba algo que no se aprende ni se compra. Los hombres a su alrededor hablaban más fuerte de lo normal, intentando que ella volteara. Ella sonreía cuando quería, respondía cuando le daba la gana y sostenía su copa con la calma de alguien que sabe exactamente cuánto poder tiene. Frank se acercó. Lo que pasó en los siguientes minutos se convertiría en una de las historias más repetidas en los pasillos de Hollywood, en los sets de filmación de México, en los bares de Madrid y Buenos Aires. Una historia que algunos juran haber presenciado, que otros conocen de tercera mano, pero que todos cuentan de la misma manera, con la misma pausa en el mismo momento, como si el silencio fuera parte de la historia. Y lo es. Frank llegó hasta donde estaba María, interrumpió la conversación sin disculparse, la miró de arriba abajo con esa sonrisa suya que era famosa en todo el mundo, y dijo algo que nadie esperaba escuchar. Algo que heló el aire en un radio de 3 metros, algo que hizo que dos personas soltaran sus copas al mismo tiempo. No fue un insulto disfrazado de cumplido, no fue una indirecta, fue directo, fue público, fue calculado. Frank sabía exactamente lo que estaba haciendo. Llevaba décadas manejando salas, leyendo personas, eligiendo el momento exacto para decir la cosa exacta que ponía a alguien en el lugar donde él quería tenerlo. El problema era que nunca había intentado eso con María Félix, y María Félix llevaba toda su vida esperando que alguien lo intentara. El salón no se quedó en silencio de golpe. Fue gradual, como cuando el volumen de una radio baja poco a poco hasta que te das cuenta de que ya no hay música. Las conversaciones fueron muriendo una por una, las miradas fueron girando, y en cuestión de segundos, sin que nadie lo organizara, todo el salón estaba mirando el mismo punto. Dos leyendas, una frente a la otra, y una tensión que cortaba el aire como vidrio. Lo que María hizo a continuación, nadie lo vio venir. Nadie, excepto quizás ella misma, que probablemente lo había ensayado toda su vida sin saber para qué momento lo estaba guardando. Para entender lo que María hizo esa noche, hay que entender quién era María Félix antes de ser un ícono. Porque los íconos se construyen encima de algo, y lo que había debajo de María era más duro, más filoso y más real que cualquier personaje que interpretó en pantalla. Nació en 1914 en Álamos, Sonora, un pueblo pequeño, calor brutal, reglas claras sobre lo que se esperaba de una mujer. Casarse joven, obedecer, desaparecer dentro de una familia. María hizo exactamente lo contrario de todo eso, no como rebeldía adolescente, sino como decisión de fondo que tomó muy temprano, y de la que nunca se arrepintió ni un solo día. Su primer matrimonio fue un desastre. Su primer marido la controló, la humilló y creyó que podía doblarla. El error más grande de su vida. María lo dejó, se llevó a su hijo y se fue a Guadalajara sin mirar atrás. Tenía 20 años y nada en los bolsillos, pero cargaba algo que ningún hombre le había podido quitar, la certeza absoluta de que nadie, nunca, en ningún lugar, ibas a hacerla sentir pequeña. El cine mexicano la descubrió casi por accidente. Un fotógrafo la vio en la calle, un director vio las fotos, y lo que pasó después fue tan rápido que la industria entera tardó años en procesarlo. María no aprendió a actuar de la manera convencional. Ella no desaparecía dentro de los personajes. Los personajes desaparecían dentro de ella. La cámara no la capturaba. La cámara le pedía permiso. En una década se convirtió en la figura más importante del cine en español. Pero lo que la hacía diferente no era la fama. Era que la fama no la cambió.
Siguió siendo la misma mujer que había salido de Sonora con una decisión tomada, solo que ahora el mundo entero podía verla. Los hombres más poderosos del siglo XX intentaron conquistarla. Agustín Lara le escribió canciones. Diego Rivera la pintó. Jorge Negrete se casó con ella. Ninguno la poseyó jamás, porque María entendía algo que muy pocas personas entienden, que el poder real no se demuestra ganando peleas, se demuestra eligiendo cuáles peleas valen la pena. Esa noche en Los Ángeles, cuando Frank Sinatra cruzó el salón para llegar hasta donde ella estaba, María lo vio venir desde lejos, literalmente. Sus ojos lo siguieron sin que nadie se diera cuenta, calculando cada paso, leyendo el lenguaje del cuerpo, entendiendo la intención antes de que Frank abriera la boca. Y cuando Frank habló, cuando dijo lo que dijo frente a todo el salón, María no parpadeó. Eso fue lo primero que todos notaron, que no parpadeó. Hay versiones distintas de las palabras exactas que Frank Sinatra usó esa noche. La memoria es así, especialmente cuando una escena se vuelve leyenda. Los detalles cambian, las palabras se afinan, el momento se vuelve más cinematográfico con cada repetición. Pero el fondo de lo que dijo, eso no cambia. Porque el fondo no era una opinión ni un comentario. Era una declaración de territorio. Frank miró a María de arriba abajo, con esa lentitud que él usaba como herramienta, y dijo algo parecido a esto, que las mujeres como ella eran hermosas de lejos pero difíciles de cerca, que la belleza sin docilidad era un desperdicio, que él había conocido a las mujeres más bellas del mundo, y todas, eventualmente aprendían dónde estaba su lugar. No lo dijo en voz baja, lo dijo para que se escuchara. El salón procesó las palabras en silencio. Algunos esperaban que María se ruborizara, que sonriera con incomodidad, que buscara una salida elegante. Era lo que había pasado con otras mujeres en situaciones similares. Frank era Frank. Nadie le contestaba a Frank en público, no porque no pudieran, sino porque las consecuencias sociales de hacerlo eran complicadas. Hollywood era un ecosistema donde ciertas personas tenían el poder de abrir puertas y de cerrarlas para siempre. Pero María Félix no necesitaba que Frank Sinatra le abriera ninguna puerta. Eso era lo que Frank no había calculado. María lo dejó terminar. No lo interrumpió, no cambió su postura, no soltó su copa. Lo escuchó con la misma expresión con la que probablemente escuchaba llover. Sin molestia, sin interés particular, con la calma de alguien que sabe que la lluvia eventualmente para. Y cuando Frank terminó de hablar, cuando el último eco de sus palabras todavía flotaba en el aire del salón, María hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. No fue una sonrisa nerviosa, no fue una sonrisa de cortesía. Fue la sonrisa de alguien que acaba de recibir exactamente lo que necesitaba para decir lo que siempre quiso decir. Y entonces habló. Su voz no subió de volumen, no necesitaba. El salón ya estaba en silencio. Cada palabra llegó clara, pausada, con una precisión quirúrgica que solo da la combinación de inteligencia y años de no tolerar absolutamente nada que no mereciera ser tolerado. Lo que dijo no fue un insulto, fue algo peor, fue una verdad tan directa, tan desprovista de adorno, tan perfectamente dirigida al centro de lo que Frank acababa de revelar sobre sí mismo, que el salón entero tardó 3 segundos completos en reaccionar. 3 segundos de silencio absoluto, donde el único sonido era el hielo derritiéndose en los vasos. Frank Sinatra, el hombre que nunca perdía una sala, acababa de perder esta. María Félix miró a Frank Sinatra a los ojos y le dijo: los hombres que necesitan decirle a una mujer cuál es su lugar, generalmente lo hacen porque nunca encontraron el suyo. Silencio, no el silencio incómodo de cuando alguien dice algo inapropiado. El otro silencio, el que viene cuando algo verdadero cae en medio de una habitación llena de gente y nadie sabe cómo recogerlo. Frank no respondió de inmediato, y ese detalle, esa fracción de segundo donde el hombre más rápido de boca en Hollywood no encontró las palabras, fue todo, fue la respuesta dentro de la respuesta. Fue la confirmación de que María había dado exactamente en el blanco, con una puntería que no se improvisa, que viene de décadas de afinar el ojo para ver a las personas como realmente son detrás de lo que proyectan. Los que estaban cerca dijeron después que la cara de Frank no fue de enojo. Fue de algo más difícil de nombrar. Sorpresa, sí, pero mezclada con algo que se parecía al reconocimiento. Como cuando alguien te describe en voz alta,
algo que vos sabías de vos mismo, pero nunca habías escuchado dicho así, con esa claridad, sin crueldad, pero sin piedad tampoco. María no esperó la respuesta, no porque estuviera huyendo, sino porque ya había dicho lo único que valía la pena decir. Giró levemente, retomó la conversación que Frank había interrumpido y siguió la noche como si nada hubiera pasado. Eso fue lo que terminó de definir el momento, no las palabras, lo que vino después de las palabras. Frank se quedó parado unos segundos, lo suficiente para que todos lo notaran, y luego caminó hacia el otro lado del salón. Alguien le ofreció un trago, lo aceptó. La fiesta continuó. Pero algo había cambiado en la atmósfera, algo sutil e irreversible, como cuando corre un viento frío en medio de una noche de verano y todos lo sienten pero nadie lo menciona. Lo que muy poca gente sabe es lo que pasó mucho más tarde esa misma noche, cuando la fiesta ya estaba terminando y los últimos invitados se despedían en la puerta. Un testigo, un músico que estuvo presente y que años después lo contó en una entrevista que casi nadie leyó, dijo que vio a Frank acercarse a María una segunda vez, sin público alrededor, sin la galería de miradas, solo los dos en un rincón lateral mientras los meseros recogían copas. No escuchó lo que Frank dijo, estaba demasiado lejos, pero sí vio lo que pasó después. Frank Sinatra, el chairman of the board, el hombre que ponía de pie a estadios enteros, inclinó levemente la cabeza. No fue una reverencia. Fue algo más pequeño y más significativo que eso. Fue el gesto de alguien que reconoce, en privado, lo que nunca va a admitir en público. María respondió algo breve. Luego tomó su abrigo, saludó a los anfitriones y salió. Frank Sinatra nunca habló de esa noche. En décadas de entrevistas, en biografías, en conversaciones grabadas con amigos y periodistas, esa fiesta no existe. Ese nombre no aparece. Ese momento no ocurrió. Al menos no en ningún registro que él haya dejado voluntariamente. María Félix tampoco lo convirtió en anécdota de salón. No lo usó para construir su leyenda, aunque habría sido material perfecto. En las pocas veces que alguien le preguntó directamente, respondió con algo que con el tiempo se volvió más interesante que cualquier detalle de lo que pasó esa noche. Dijo, los momentos que realmente importan no necesitan que los cuentes. Eso era María, no el escándalo, no la pelea, no el triunfo exhibido, la convicción absoluta de que el poder real es silencioso, que la dignidad no se demuestra ganando discusiones públicas, sino en la manera en que te moves por el mundo cuando nadie te está aplaudiendo. Murió en París en 2002, a los 87 años. Hasta el final fue exactamente lo que había sido desde los 20, alguien que decidió muy temprano qué iba a tolerar y qué no, y que nunca negoció esa decisión con nadie, sin importar el tamaño del nombre enfrente. Frank murió 4 años antes, en 1998. Su legado es enorme, genuino, innegable, pero hay algo en esa noche de 1957 que dice algo sobre los dos que ningún disco, ninguna película y ninguna biografía termina de capturar, que el talento llena estadios, que la voz mueve masas, pero que hay un tipo de fuerza que no se aprende en los escenarios ni se hereda de la fama. Se construye en silencio, en los años donde nadie te está mirando, en las decisiones pequeñas que nadie aplaude, en la acumulación de todas las veces que elegiste no ceder cuando hubiera sido más fácil hacerlo. María Félix entró a esa fiesta siendo quien era. Salió siendo exactamente la misma persona. Frank Sinatra también. La diferencia es que esa noche, en ese salón, por un momento brevísimo e irreversible, uno de los dos mostró exactamente de qué estaba hecho, y no fue ella.